Pueden hablar desde abajo, subir al podio, como deseen, no hay ninguna restricción al respecto. Vamos a establecer 5 minutos, por favor, diputados, porque si no, amaneceríamos aquí. Sabemos que todos queremos intervenir. Bueno, muchas gracias. Yo vengo a esta reunión atendiendo el llamado de su santidad Francisco, que nos ha pedido a los venezolanos reiteradamente, esto es una oportunidad más, que dialoguemos. El presidente dijo que él nos había invitado a todos sin condiciones, y yo tengo que confesar que con impropiedad, yo sí pedí una condición para estar aquí, y era que pudiera hablar, pudiera transmitir un mensaje. Y agradezco mucho la oportunidad que tenemos en este momento para expresar nuestros puntos de vista. Yo no vine a claudicar en los principios y valores que defiendo. Yo vine a defenderlos hoy aquí. A eso fue que vine. Yo me cuento entre los venezolanos que no está contento con el gobierno y que quiere cambiarlo. Pero yo juego al éxito de Venezuela, yo no juego a su fracaso. Yo juego a que Venezuela tenga éxito y logre superar las dificultades, porque para mí lo más importante son los 30 millones de venezolanos que viven aquí y que nosotros podemos influir para que los problemas se resuelvan y no se agraven. Aquí hicieron una mención al riesgo de la violencia. Uno sabe cómo empieza la violencia, pero no sabe cómo termina. ¿Cuánto han tenido que pagar países en muertes, en pérdidas de vidas humanas, porque no han sido capaces de sentarse a dialogar y a deponer las actitudes, por muy justificadas que sean, pero todo tenemos que ponerlo en función de la paz? Yo vengo a proponer cosas concretas. Hemos hablado mucho de diálogo, se han hecho reuniones positivas a favor del diálogo, pero el diálogo es una palabra que no significa nada si no se concreta en hechos particulares, y yo vengo a proponer una agenda de diálogo para que se considere llevarla adelante. Esa agenda de diálogo tiene básicamente los problemas que tenemos los 30 millones de venezolanos. Esa es la agenda. ¿Cómo hacemos para resolver esos problemas? Problemas que para resolverlos necesitamos de diálogo. Dos problemas tiene Venezuela fundamentales: la delincuencia y el problema económico. La inflación y el desabastecimiento que están afectando a los venezolanos. El año pasado tuvimos 56% de inflación. 56% de inflación, y para las familias de más bajos recursos es mucho peor el tema, porque la inflación en los alimentos, y las familias de más bajos recursos consumen todo su ingreso en alimentos. La inflación de los alimentos estuvo muy por encima de 56%. Es familias que viven con mucha estrechez y que vivieron el año pasado, se empobrecieron. Con 56% de inflación y un aumento de salario un poco por encima de 40%, la familia se empobreció. Y además hay gente que no recibe salario mínimo, porque no recibe salario los que están en la economía informal, que es la mitad del país, que no se beneficia del incremento del salario, pero sí le afecta la inflación. Ese es el tema que nosotros tenemos que abordar. ¿Por qué hay inflación y desabastecimiento? Porque ha habido una caída en el aparato productivo. La reactivación del aparato productivo necesita diálogo. Diálogo del gobierno con los sectores productivos, y yo me alegro que aquí está Jorge Roy, la representación de Fedecámaras, y que estén empresarios muy importantes, que esté Lorenzo Mendoza, que gente que contribuye con su esfuerzo a generar empleo, a generar oportunidades de trabajo, a generar bienes y servicios que necesitamos los venezolanos para que los anaqueles estén llenos de las cosas que consumimos la familia venezolana, pero que además contribuyen con sus impuestos a que el gobierno tenga más recursos para poder invertir en hacer más misiones vivienda, en construir más casas y en desarrollar una política social que ayude a los que se quedan atrás. Este diálogo con el sector productivo es fundamental para que resolvamos el problema económico que está afectando a las familias venezolanas. Yo lo que estoy proponiendo, por cierto, es cooperación, sector público y sector privado, trabajadores, empresarios, para construir una economía que produzca más y que además es una propuesta de inclusión, porque todos esos muchachos que están en las universidades Central, las universidades de Oriente, la ULA, las universidades bolivarianas que ustedes han creado durante estos años, tienen derecho a cumplir su sueño de salir de la universidad y tener oportunidades de progreso y desarrollo. Y esas oportunidades de progreso y desarrollo se van a dar en la medida que haya diálogo, sector público y sector gobierno, para impulsar el aparato productivo y para producir más. Es la agenda de la solución de los problemas del país la que yo les estoy proponiendo. Y esto que estoy proponiendo, por cierto, no es neoliberal. Es decir, esto no es neoliberalismo, no, el neoliberalismo se ensayó en América Latina. Pérez en Venezuela,
En Argentina, Carlos Menem, en Perú, Fujimori, y fracasó. Y fracasó porque puso todo en función del crecimiento económico y se olvidó del ser humano. Es decir, pusieron al hombre al servicio de la economía, y yo creo que todo debe estar al servicio del hombre, incluida la economía. El modelo que yo les estoy proponiendo es que cambiemos el modelo y copiemos el modelo de Lula en Brasil, que trabajando, coordinando políticas públicas con el sector privado, sacó de la pobreza a millones de brasileños a través de una política de diálogo constructivo para crearle oportunidades a la gente. Eso es una política de inclusión que ayuda a la gente a superar la pobreza de manera eficiente. Termino porque el tiempo es breve, la verdad que tengo un montón de cosas que decir que lamentablemente el tiempo no me va a dar, pero yo creo que tenemos que impulsar una política de diálogo que ayude al país a salir adelante, a resolver los problemas de los venezolanos, es la primera labor. Y yo como opositor, que estoy trabajando en la construcción de una mayoría, mi obligación primera es con los 30 millones de venezolanos, porque a ellos es a los que yo les tengo que servir, y mi obligación y la obligación de todos es trabajar por la solución de sus problemas. Hay una crisis, un conflicto político en este momento en Venezuela planteado, que requiere atención. El gobierno tiene la principal responsabilidad de crear las condiciones para que haya un diálogo constructivo y productivo en el país. Pero el gobierno también tiene la primera responsabilidad en crear un clima de paz y de armonía entre los venezolanos. Y aquí, para que haya paz en Venezuela, se necesitan algunas cosas importantes. La primera es que se establezcan las responsabilidades de todos los hechos ocurridos de violencia y se castiguen a los culpables. En un esquema en el que eso pueda ser de manera clara, transparente, imparcial, que los venezolanos podamos ver claramente, y ustedes, el gobierno, que tiene los organismos de seguridad del Estado, que tienen las posibilidades, que tienen videos y fotos de todo lo que ha ocurrido, establezcan las responsabilidades de los dos lados, porque los extremos que apuestan a la violencia tienen que ser neutralizados para dar paso a una protesta, que ahí voy con el segundo punto. El gobierno tiene la obligación para garantizar la paz de atender la protesta. Yo quiero ver aquí en Miraflores a los estudiantes haciéndole los planteamientos al gobierno de las razones que le asisten para la molestia, para la protesta. Allá hay muchos, vamos a invitarlos a todos, no solamente los de un lado, a todos los estudiantes que están en alguna medida protestando por algunas cosas, que tengan la posibilidad de venir aquí a hacer sus planteamientos y que el gobierno abra más las puertas, como lo está haciendo hoy. Creo que hay que hacerlo con más profundidad para atender el reclamo de la gente. Yo me anoto y celebro esta reunión, repito, si esto se convierte, se concreta en cosas específicas que ayuden a generar un clima de diálogo constructivo que ayude a resolver los problemas de todos los venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a darle la palabra al gobernador.